Bueno, lo que no va a ser chiste seguramente es lo que va a suceder ahora a partir de las 11:33, que tiene que ver con un espacio que decidimos que lo comande acá el amigo, licenciado, profesor y escritor Alfredo Buglioni. Yo vine por eso, nada más. Claro. ¿Qué pasó? Resulta que hace unos programas atrás, cuando había venido Alfredo, Guille le había surgido una duda y le dijo: Alfredo, vos podés iluminarnos un poco sobre esto que tiene que ver con cómo se transformó el dólar, ¿sí?, en un poco lo que es hoy, que es una especie de moneda de intercambio internacional, y el tema del patrón dólar-oro. A ver, desasnanos un poquitito, contanos un poco. Sí, yo creo que es importantísimo para entender por qué es lo que pasa hoy en el mundo, ¿no? Claro. ¿Por qué las intervenciones de Estados Unidos en Siria, en Libia, en Venezuela? Yo creo que si entendés esto, podés comenzar a entender. Podés comenzar a entender un poco de dónde va la historia. Hay como dos cosas que tiene Estados Unidos de punta de lanza o de vectores fuertes, digamos. Sí. Uno tiene que ver con su industria, digamos, y su poder armamentístico, ¿no? Sí. Entonces lo que no te resuelve en una mesa de discusión te caga bombazo. Y lo otro es el dólar. Y todo empieza, yo le pedí que empiece por posguerra, Segunda Guerra Mundial, patrón dólar-oro. A ver, Alfredo, ¿estudió? Cha-cha-cha-chan. El 15 de agosto de 1971 es la fecha, es el día en que Richard Nixon anuncia, por consejo de Milton Friedman, un neoliberal, un liberal, un hombre de la escuela de Chicago que condujo toda la doctrina desde Montpellerin y lo que hoy llamamos Davos, planteó la inconvertibilidad del patrón oro al dólar. ¿Qué significa esto? Desde 1812 el Imperio Británico había impuesto que todas las monedas que circulaban en papel tenían que referenciarse en un patrón, que era el patrón oro, y por eso las naciones acumulaban oro y tenían una forma de medir su circulante con ese patrón, y entonces todo lo que exportaban e importaban era la balanza de pagos, las reservas, toda esta cuestión. En 1971 Nixon declara la inconvertibilidad. ¿Por qué? Porque comienza a tener un déficit importante. Claro. Las reservas de oro en Fort Knox cubrían 12.000 millones de dólares nada más, y en ese momento el circulante era de 40.000 millones. 4 veces más. Claro. Los países del mundo estaban llenos de dólares. Llenos de dólares. Y venían los barcos a Estados Unidos a decirle: dame oro, dame oro, barco de dólar. Porque era la convertida. Entonces, cuando declara eso, ¿qué impone? Que ya no necesitaba el respaldo del oro. Ya la moneda fuerte pasó a ser el dólar, y todos comenzaron a regirse. Y entonces, ¿qué es lo que creó? Porque la fortaleza como potencia mundial de Estados Unidos se impuso, dio un paso importante, ya sin respaldo del oro. Lo que puso fue la gran imprenta. Claro. Impuso la gran imprenta. El que podía imprimir dólares era Estados Unidos. Chicones. Exacto. La Reserva Federal. Exacto. Ni siquiera es de Exacto. Estado. No, la Reserva Federal. Exactamente. ¿Y quiénes son los dueños? Son los dueños del mundo. Claro, son los dueños del mundo, la Reserva Federal, y entonces impuso la imprenta, impuso imprimir dólares, impuso su condición, cambió el eje de la fortaleza del aparato militar, lo trasladó al aparato financiero, económico financiero. Claro. Y ahí cambió el eje de la discusión política en el mundo. ¿Por qué? Porque 2 años después, fundamentalmente, un dato anterior, digamos, 2 años después pasa lo del petrodólar, la crisis del petróleo de los países árabes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que es productor de petróleo y que se autoabastecía, comenzó a tener problemas. 3 factores llevaron a Nixon a hacer esto. 1, los costos de la Guerra Fría. 2, el tema de los costos de la guerra de Vietnam. Y 3, el tema del desabastecimiento petrolero. Por eso su pacto estratégico, geopolítico con los países árabes y fundamentalmente con Arabia Saudita, que sigue hasta hoy.
que fijan el precio, comercializar el petróleo, claro, en dólares. Por eso en ese momento fue el boom de los petrodólares. ¿Por qué? Porque comenzaron a explotar barriles, a meter, el precio del petróleo subió y Estados Unidos tenía la maquinita para seguir comprando. Entonces se autoabastecía. Para comprar petróleo necesitabas hacerte de dólares. Claro, y ellos tenían la maquinita y entonces compraban. ¿Cuál es el problema que pasó con la caída de Rusia? El factor central de la caída de la Unión Soviética fue su problema interno, pero además que Rusia es el segundo productor de petróleo, junto con los países árabes. Bajar el precio del dólar, atacar la economía desde afuera, fue uno de los factores de la caída de Rusia, junto con el muro de Berlín y, digamos, los problemas de la economía soviética. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué Estados Unidos avanza sobre Venezuela? Por el petróleo, no por la libertad. Por el petróleo, no por la gente que necesita los medicamentos y no los alimentos. No. Sí, porque no avanza por ningún país sudafricano. Por el petróleo, porque si no tiene que trasladar de la península arábiga todo el petróleo, pasar por el sur de África y hacer todo un trayecto que dura entre 7 y 10 días. En cambio, tenerlo enfrente en un par de horas, lo tiene en Texas, donde están las refinerías. Entonces ahí el negocio es muy fuerte. Por eso fue el tema en Medio Oriente, por eso está el tema de Medio Oriente. La guerra de Medio Oriente es un acuerdo estratégico de Estados Unidos con Arabia Saudita, el petróleo, con Israel, el sector de armamentos que está fortalecido, y tiene... ¿Recuerdan ustedes cuando es como la gran base militar exactamente? En Oriente, ¿no? Recuerden cuando cayó el Shah de Irán en el Shah de Irán 78, 79. Sí. ¿Por qué? Porque Irán tiene reservas de petróleo. Hasta ese momento, todo ese petróleo, Estados Unidos tenía una ventaja sobre ese territorio. La caída del Shah de Irán y la llegada de los ayatolá complica la situación. A partir de ahí el Medio Oriente se convierte en un polvorín, mucho más de lo que era. Por eso después la derrota de Rusia, de la Unión Soviética, de los rusos en Afganistán, y la llegada por otras riquezas y también por el petróleo de los norteamericanos. Por eso lo de Saddam Hussein en Irak. Qué curioso que todos los países con mayor reserva de petróleo no sean países democráticos. No, tengo claro. ganado por dictadores, Sí, ¿no? sí. Como Saddam Hussein, que contabas vos. ¿Por qué claro. muere Saddam Hussein? ¿Era malo? Porque lo... No. había Además, tirado la... a ver, esos terminan siendo aliados en algún momento de Estados Unidos. Sí. O sea, Estados Unidos te traiciona además. Sí, pero es el negocio. Vos fíjate, el partido Baas gobernaba tanto con Saddam Hussein en Irak como hoy en Siria, Claro. en Bashar Sí. al-Assad. Entonces, destruyeron y fueron por Irak cuando se cayó el Shah y perdieron. Fueron por Afganistán y hoy están en franca retirada, están hablando con los talibanes para hacer un acuerdo de paz y salir. Saddam Hussein había puesto en riesgo el dólar. Claro. Porque lo que había empezado a hacer Saddam Hussein es comercializar el petróleo en euros. Sí. Bueno, es lo que está planteando Y lo Rusia mismo y pasó China ahora, ¿no? lo mismo pasó con Gaddafi. Exacto. Que recordás cuando dio Alocución. ese discurso en la ONU, Exactamente. que dijo que lo que iba a empezar a hacer era a comercializar el petróleo en su moneda. ¿Qué le pasó a Gaddafi? Terminó como terminó. Por eso no se entiende las primaveras árabes en el norte de África, sino se entiende que el objetivo era sacar a Gaddafi del gobierno, que fue las consecuencias fueron peores hoy. porque si bien las empresas norteamericanas hoy sacan el petróleo y obtienen el petróleo, hoy hay que entender, no hay un presidente en Libia, no hay un gobierno estable, hay dos parlamentos, uno en Trípoli y uno en Tobruk, que el gobierno italiano está desesperado y haciendo esfuerzo para juntarlo y tratar de tener un acuerdo para parar la ola de humanitaria de inmigrantes que llegan a la costa y que son vendidos, se comercializa el ser humano como hace 200 años o más,
se comercializa para pasar a Europa, Europa, a sí. España, a Italia, a Grecia o a algún país. Por eso surgen los nacionalismos en Europa. Sí. Y por Sí, eso hay seguro. reacción de la comunidad y por eso hay sectores políticos que empiezan a fortalecer con un discurso que termina cerrando la frontera. Entonces, no hay nada suelto, no hay nada al azar. El problema de que tiene Estados Unidos es que crea estos, porque tampoco vamos a desconocer lo que eran Hussein o Gaddafi, Sí, sí. Sí, sí. pero que eran amiguitos de ellos. Sí, sí. El tema claro. es que cuando se les ponen en contra, Sí. automáticamente pasan a ser el eje del mal. Siempre tienen esos cabitos sueltos. Gaddafi era pero tan malo y tan dictador que hacía partícipe a toda la ciudadanía de su país de las acciones del petróleo. Cada ciudadano tenía una porción de la acción de la empresa petrolera estatal. Cuando esos primero no tienen un sistema democrático liberal, tienen otro sistema, Claro. o son dictaduras o son monarquías O teocracias. o teocracias, tienen otro sistema. Entonces Estados Unidos va con este discurso de imponer la libertad, la democracia, A los tiros. pero claro, atrás de eso va con, diría, ¿no?, las bayonetas, Claro. diría Napoleón. Lo que- No, decime. Recuerden, yo les decía lo de Gran Bretaña en 1812, que es previo a el Congreso de Viena de 1815. En el Congreso de Viena de 1815, Rusia y Gran Bretaña, Prusia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro se reparten el mundo. Claro. Meses después de eso, o un mes después, pierde o derrotan a Napoleón en Waterloo. Ese Congreso de Viena se da después, digamos, ese reparto del mundo viene después de el hito posterior es la Primera Guerra Mundial y el hito siguiente La es segunda. Bretton Woods. Por eso cuando el 15 de agosto de 1971 da la declaración Nixon rompiendo la convertibilidad, hace una revolución, Claro. porque rompe el acuerdo de Bretton Woods y a partir de ahí dice: el que mando soy yo, porque impongo... Se autoproclamó. Claro, se autoproclamó. Impongo el dólar como moneda única. Ahora, es increíble que Nixon, que es uno de los peores gobernantes de Estados Unidos, siga vigente algo que puso él. O sea, que ninguno del mundo se le haya puesto en Bueno, duda. porque te tiran cuatro No, pero pero misiles, en digo, 71, ¿cuándo tuvo que renunciar Nixon? 73, creo. Eso, 73. 2 años después, o sea, todavía No, no bueno, estaba firme está bien, eso. pero a ver, Estados ¿Por qué el Unidos- mundo siguió aceptando eso? A ver, porque no es que lo acepte, es que van y te paran los portaaviones en la puerta de tu casa. Sí, pero A ver, Alemania, pero, Inglaterra, tiene- Francia a ver, no se hoy cagan, no tienen no. miedo a eso. Pero todo tiene... Hoy todo... la Europa hoy es tibia. Vos Sí. fíjate lo Hoy. que hacen con Venezuela. Hoy. ¿Y pero qué te crees que era hace? Pero No, ahora- no, siempre- no. Daniel, no seas Europa- ingenuo, el mundo se maneja a través de intereses. No, pero yo digo, comerciales, o sea, no, está bien. no todo lo- ideologías. Yo lo que no entiendo es, vos venías con un paradigma hasta un cierto punto. En un momento uno dijo, yo la tengo más grande, ahora se hace lo que yo digo. 2 años después se demuestra que ese tipo cae del gobierno y el mundo sigue haciéndole caso a ese tipo. No, a pará, eso voy, no, no, pará. no que cómo es Pará, la geopolítica y el todo dólar eso. antes de Nixon era una moneda, era una moneda de intercambio comercial igual No, que seguro. después de Nixon. Está Lo bien. que hizo Nixon fue simplemente cambiar el respaldo del Por dólar eso. del oro al petróleo. A eso voy. Con un gran acuerdo que hizo con Arabia Saudita. Bueno, pero en ese que momento, fue tranquilamente, Alemania, Italia, Inglaterra podría haber dicho, no, ¿sabes qué, macho? Bueno, No, no, son respaldo. dependientes del Ahora petróleo. es la libra esterlina. Europa, no, ¿Y qué hago? Europa ¿Pero qué hago es con dependiente esto? de ese ¿Qué? petróleo y del Vos- gas de estos países. Pero los países tienen reserva en dólares, Daniel. Pero pero si el después no vale un carajo. Daniel. A eso voy, no Está, estoy tu apreciación es, cuestionando. tu Digo, apreciación, ¿cómo es que se aceptó como si tu nada? apreciación es muy interesante y para dar esa respuesta a tu inquietud tenés que leer un librito que es La irrupción de los nacionalismos, porque ahí está explicado en la primera Mirá vos parte. como todo. Todo Y esto tiene no que estaba ver- ensayado, con esto es todo. Majul Bullrich. esto, ¿eh? Todo tiene que ver con todo. Y bueno, un poco la guerra comercial que tiene China, Rusia contra Estados Unidos tiene que ver con eso, porque China y Rusia buscan bajarle el precio al dólar y comercializar con su moneda, ¿o no es eso? Sí, y básicamente. Y Trump lo que quiere es sostener el dólar como esa moneda, ¿no? Con esa fuerza. Sí, a partir de este hecho de la inconvertibilidad, el déficit comercial de los Estados Unidos se lo pagan
los países Claro. con el cual comercia y cual se manejan con el dólar. Hoy, ¿quién es el principal acreedor de ese? ¿Quién tiene los bonos de Estados Unidos? China. Que es el de... Exactamente. Entonces, ¿va a haber guerra comercial con China? No, va a haber a puntos de acuerdo, va a haber entendimiento. Lo que China tiene es otra estrategia. Y nosotros tenemos que tratar de entender esa estrategia. Primero porque China ha desplegado en el mundo, no solamente en el sudeste asiático, una política de intervención económica, de influencia económica es el término, para dominar o para tener injerencia en distintos países, en África especialmente. Y con Rusia y con los países del sudeste asiático comenzaron a dar los pasos con distintos acuerdos económicos para comercializar en otra moneda, que no sea el dólar. Lo de China, digamos, en Latinoamérica se entiende a través de esto que estás planteando. Totalmente. Digo, las inversiones chinas en Latinoamérica han crecido los últimos 15, 20 años de manera exponencial, tal es así que los 4 bancos más importantes de China hoy son los que más financiación tienen en Latinoamérica. Sí, un dato complementario a lo que dice Pablo. Siempre miremos la cronología histórica, porque ahí uno se ubica perfectamente. 11 de septiembre del 2001, caen las Torres Gemelas. ¿Cuál fue la prioridad desde ese momento de Estados Unidos? Su seguridad interior, y el enemigo pasó a ser el terrorismo internacional. Claro. Por eso después irá... Pone los ojos en Medio Oriente. Exactamente. Y esa energía que puso ahí, dejó librado a América Latina un poquito. ¿Hay algún problema acá? No hay ningún problema. Fueron nuestros años más felices. Fueron los años donde lo planteábamos hace un par de programas atrás, ¿no? Era donde los chinos comenzaron a tener. China es el segundo inversor en Argentina, el primero en Chile, el primero o el segundo en Brasil. En Venezuela es uno de los principales. Claro. Y en algunos países más de América Latina. Por lo tanto, esa guerra comercial, cuando Estados Unidos dice a Europa, le dice, muchachos, arréglense, porque hoy ustedes no tienen ejército, es la OTAN, y la OTAN soy yo, y yo pongo los dólares. Entonces empiecen a poner ustedes los dólares. Bueno, Trump se corre de eso. Por eso él se corre, por eso Europa está en una situación, la élite aliada a Estados Unidos está en un gran dilema, porque su aliado se le está corriendo y le están apareciendo otros tipos que están diciendo, muchachos, a ustedes se les terminó el tiempo. Entonces Estados Unidos comienza a mirar esto y comienza a surgir fuertemente lo que hoy pasa en Venezuela. Un dato más para cerrar. Tengamos en cuenta los discursos de AMLO, del presidente mexicano, que está planteando cosas muy interesantes. La reforma educativa no nos tienen que imponer de afuera. El petróleo es un tema nuestro y lo tenemos que manejar nosotros para el beneficio de los ciudadanos mexicanos. Ojo, porque no te metas acá. Claro, por no eso digo, el boludo acá. Claro, no son los últimos 30 años de presidente. Le acaba de aumentar o duplicar las jubilaciones en México, digamos, esto es mercado interno, ¿no? ¿Te hace acordar a algo de estas cosas? Claro, por eso digo, todo aquel gobierno latinoamericano que diga, vamos a ayudar a nuestros ciudadanos, está en grave peligro. Sí, claro. Ya va a venir alguno a poner las cuentas en orden en México. Por supuesto. Va a terminar con la fiesta. Trump, Macri, Bolsonaro hablan de la intervención en Venezuela por la crisis humanitaria que hay. Ese es el motivo principal que los impulsa. Claro. Ahora, una crisis humanitaria declarada por Estados Unidos y causada por Estados Unidos. Bloqueo financiero, bloqueo de medicamentos, de alimentos. O sea, quieren salvar a Venezuela. Es lo mismo que dejándolo sin medicamentos, dejando sin financiación. Primero te matan de hambre y después te dicen que es una crisis financiera y ahí te van a buscar. Es lo mismo que hicieron con Cuba en su momento. Exacto. Nada más que no tiene nada Cuba para repartir. Ahora, ¿cómo es esto de los bloqueos y cómo es esto? Es muy simple. Estados Unidos lo primero que hizo fue desfinanciar a PDVSA, apretando a los proveedores, DuPont, todo eso. Lo que hizo que baje el consumo, que baje la producción del petróleo. Ya Venezuela no puede producir lo mismo que producía. Claro. ¿Por qué?
porque Estados Unidos le apretó a todos los proveedores para que Y no lo le entreguen poco que mercadería puede en tiempo y vender, en le toma forma. las cuentas. Tiene el bloqueo Y ahora financiero. le bloqueó las cuentas. Claro. Y ahora acá, Sí. nuestro canciller están analizando qué hacer con las cuentas de PDVSA acá. Sí. Porque obviamente somos... Pero habría que preguntarle a la Somos una autoproclamada Sí. Hay que ir a la embajadora plaza. por ahí. ¿no? Ahora me tomo la costera Ahora, y voy y le pregunto. Crisis financiera, crisis humanitaria, porque dice no hay medicamentos, no hay alimentos. Estados Unidos y todos sus perros furiosos que están atrás apretan a los grandes proveedores de alimentos Claro. y de medicamentos para que no le entreguen a Venezuela. Por eso, pero es lo que te estaba diciendo, es lo mismo que Cuba, te muestran la devastación de la economía cubana y flaco, si no le dejas entrar nada y lo bloqueas por todos lados, y sí, bastante sobrevivieron. Sí, y hay que estar muy atento porque tanto el tema de medicamentos como alimento fue una estrategia de los sectores internos venezolanos y de los sectores que están en Colombia. Colombia y Brasil van a cumplir un rol, y más con Bolsonaro, un rol fundamental en la desestabilización interna de Venezuela. Así que estemos atentos en los próximos días, porque esta anotación a propósito que tenía Bolton en la reunión de la ONU de las 5.000 tropas no está puesto tontamente ahí. Bueno, ya después de... Me parece que creo que claro.